Saludos, aprendiz. Hoy vamos a aprender la segunda estrategia mental que nos produce rejuvenecimiento, eterna juventud número 2. Esta estrategia mental se llama desayuno de la eterna juventud. ¿En qué consiste? La primera estrategia mental para alcanzar la eterna juventud es la estrategia mental del ejercicio al minuto, como recordarás. Si desde que publiqué esa estrategia mental tú ya la has estado aplicando, entonces tú ya estás viendo beneficios en tu vida, ¿cierto? Tú ya habrás notado cómo tu energía aumenta, cómo tu cuerpo va quedando más delgado y en forma. Y aquellos que han tomado el curso avanzado, pues con su visión áurica ya habrán comprobado que su cuerpo está emitiendo mucha más energía, ¿cierto? Con lo que ahí ya pueden ver cómo su cuerpo está comenzando a rejuvenecer en bioenergía, ¿no es verdad? Si la primera estrategia mental de la eterna juventud fue una estrategia mental de ejercicio, ¿cuál será la segunda estrategia mental? Pues una estrategia mental de nutrición. ¿Por qué? Imagina que tu cuerpo es como un automóvil. Imagina, cuando tú tienes un automóvil, ¿qué pasa si dejas de ponerle gasolina? Llega un momento en que ese automóvil se va a parar, porque sin combustible no puede avanzar y entonces se quedará a medio camino. ¿Comprendes? Ahora imagina que agarras ese automóvil y le echas gasolina. Sin embargo, no solamente le pones gasolina y con el tiempo, pues no sé, imagina que se acaba el anticongelante. Entonces pasa que si tú no le echas anticongelante, el carro empezará a calentarse, el motor se calentará y puede que te quede todas las piezas del motor fundidos. Y pues ahí el carro pues ya no sirve más, hay que arreglarle, cambiarle todo el motor, ¿comprendes? O imagina que tú sí que le pones gasolina, tú que le pones anticongelante, pero dejas de ponerle aceite. En cuanto llega un momento en que el aceite se desgasta, se acaba, entonces las piezas se empiezan a hacer fricción entre ellas, se empiezan a desgastar y se rompe, ¿entiendes? O imagina que le pones gasolina, le pones anticongelante, le pones aceite, pero de repente, pues yo qué sé, se queda sin líquido de frenos. Entonces tú puedes ir caminando en el carro, vas conduciendo por carretera, pero como no hay líquido de frenos, pues entonces tú no puedes frenar y ¡pum! ¡Plas! Acabas chocando o provocando un accidente. ¿Me explico? O imagínate que a ti se te ocurre hacerle un hoyo a la batería y este empieza a salirse. Y tú tienes todo lo demás, pero si no tiene líquido de batería, pues entonces la batería no va a poder producir la electricidad que necesita, la energía que necesita el automóvil para poder caminar. ¿Me explico? El carro necesita todos esos líquidos para poder funcionar al 100%. Si cualquiera de esos líquidos no existe dentro del automóvil, entonces el automóvil dejará de funcionar. ¿Comprendes hasta aquí? Bien, pues ahora quiero que imagines que de igual forma que tu automóvil tiene un depósito de aceite, un depósito de agua, depósito de gasolina, etc., el cuerpo humano tiene también depósitos para diversas sustancias. Ahora bien, y esto es muy importante, el cuerpo humano no usa solo 6 sustancias como tu automóvil. El cuerpo humano es mucho más complejo y por eso él utiliza cientos y cientos de sustancias diferentes. Una gran parte del envejecimiento se produce justamente porque el cuerpo de la mayoría de las personas de este planeta se encuentra en un déficit, en carencia de muchas de las sustancias que el cuerpo necesita para funcionar de forma óptima. ¿Comprendes? Y quiero aclararte que no estoy hablando ahora solo de llevar una dieta equilibrada. Yo estoy hablando de proporcionar al cuerpo los cientos de nutrientes y sustancias que necesita para funcionar de forma tan óptima que el envejecimiento se elimine y el cuerpo comience a regenerarse y a rejuvenecerse hasta un punto tan óptimo que se alcance lo más cercano a aquello de la eterna juventud. ¿Te das cuenta de la diferencia? Y quise hacer hincapié en esto porque la ciencia médica hoy no comprende ni un 1% de todas las sustancias químicas nutricionales que existen en el reino animal. Fíjate, el 99% de las sustancias que contienen las llamadas plantas medicinales son desconocidas a la ciencia médica. Ellos no saben cómo actúan ni lo que hacen, ni para qué sirven. Y de hecho, la gran mayoría de esas sustancias no tienen ni nombre científico. Las meten simplemente en un gran saco y les llaman por el nombre de taninos. Y las dejan ahí olvidadas porque no tienes ni puta idea de lo que son o de lo que hacen. ¿Ves la realidad? Por ejemplo, a finales de la década de los 70 y principios de los 80,
Se comenzó a interesar sobre un conocimiento popular de que los alimentos con betacarotenos era una cura para el cáncer de pulmón. Muchos doctores en medicina, motivados por esos conocimientos naturales, comenzaron a hacer muchos experimentos científicos para ver si eso era verdad, pues la ciencia médica no tenía ni tiene completamente definida la función de los betacarotenos. Y los resultados fueron enormemente esperanzadores, pues mostraban que los betacarotenos, proporcionados en dosis elevadas, curaban a esas personas y prevenían enormemente el cáncer de pulmón. Sin embargo, 2 médicos realizaron un experimento a doble ciego y se encontraron con el resultado de que los betacarotenos causaban el cáncer de pulmón, hasta en pacientes no fumadores. ¿Te puedes imaginar lo que ocurrió? Ese prejuicio corrió como el viento. Las revistas médicas no habían publicado los resultados curadores de los betacarotenos, pero sí publicaron los resultados cancerígenos de los betacarotenos. El mundo entero comenzó a tener miedo de que los betacarotenos pudieran ser la verdadera causa del cáncer de pulmón y muchas personas comenzaron a evitar todos los alimentos con betacarotenos. Así, muchas personas seguían fumando y eliminaban todos los alimentos como las zanahorias y el brócoli. Resultado, el cáncer de pulmón aumentó enormemente en el mundo. Y así fue durante unos 20 años. Muchos médicos y naturópatas intentaban gritar que según todos sus experimentos, los betacarotenos curaban ese cáncer. Pero entonces todo el mundo citaba los experimentos de aquellos 2 doctores. Curiosamente, se consideraba más cierto a un solo experimento negativo que a cientos de miles de experimentos positivos. Finalmente, ya entrando en el año 2000, unos periodistas fueron a ver a aquellos doctores y les pidieron detalles sobre sus experimentos. ¿Por qué su experimento había demostrado que los betacarotenos producen cáncer de pulmón, mientras que tantos cientos de miles de resultados decían lo contrario? Entonces aquellos médicos mostraron sus detallados y científicos experimentos como si su detalle les hiciera perfectos. ¿Y qué se encontró? Un pequeñísimo detalle. Mientras que todos los médicos experimentaban con betacarotenos, usaban betacarotenos naturales, que venían de fuentes naturales como zanahoria, espirulina, algas, etc. Aquellos 2 médicos habían utilizado cápsulas de betacarotenos artificiales. ¿Te has fijado? Se repitieron los experimentos y quedó demostrado. ¿El qué? Que los betacarotenos artificiales causan cáncer de pulmón, pero los betacarotenos naturales curan y previenen el cáncer de pulmón. ¿Te das cuenta? El error estaba en el prejuicio de aquellos 2 médicos de que las vitaminas artificiales son de igual calidad o incluso mejores que las vitaminas naturales, cuando eso no es así, ¿comprendes? Las vitaminas naturales normalmente no son un único tipo de molécula, sino que son cientos de moléculas distintas pero parecidas, mientras que las vitaminas artificiales son un único tipo de moléculas, todas iguales, que se supone son parecidas a las moléculas naturales. ¿Ves la diferencia? ¿Tú alguna vez has visto 2 manzanas exactamente iguales? ¿Verdad que no? Todas son parecidas, pero todas son distintas, ¿cierto? Las moléculas químicas de las vitaminas son algo así. Sin embargo, cuando un médico hace una vitamina artificial, él hace algo parecido a una pelota de tenis. La compara con la manzana y dice, bueno, se parece bastante, así que voy a decir que es esta vitamina. Y luego vende tabletas llenas de pelotas de tenis diciendo que son manzanas. ¿No es una tontería? Sin embargo, toda la industria farmacéutica funciona con ese prejuicio respecto a las vitaminas. ¿Te das cuenta? Ahora fíjate que por culpa de ese prejuicio que crearon aquellos 2 médicos al usar betacarotenos artificiales, ¿cuántas personas murieron de cáncer de pulmón durante esos 20 años que la sociedad siguió por el prejuicio de que los betacarotenos producían cáncer de pulmón? Los médicos son un excelente profesionales para aquellas cosas en que son especialistas y expertos. Por ejemplo, si te rompe un hueso y necesitas que te hagan una cirugía para ponerlo en su lugar, unirlo y luego sujetarlo con un par de tornillos y una escayola, un médico es lo mejor. Pero para cuestiones como nutrición, ahí están enormemente atrasados. Están en la edad de piedra, trabajan sobre todo con prejuicios. Y lo peor de los prejuicios es que la gente suele pensar que son verdad, cuando solo son manchas e ignorancia, ¿comprendes? Recordemos que hasta hace solo 2 o 3 siglos, los médicos curaban por medio de sangrías. Es decir, si te ponías enfermo, ellos venían a tu casa y te sacaban 1 o 2 litros de sangre para curarte.
Durante cientos de años y hasta hace solo 2 siglos, los médicos tenían el prejuicio de que la sangría era la mejor cura que existía, y así mataban millones y millones de personas. Recordemos que los médicos que cometían ese asesinato tenían tanto prejuicio, tenían tanto prestigio como los médicos de hoy en día. Y ante la sociedad y los jueces de aquel entonces, aquellos médicos tenían tanto prejuicio, tanto prestigio como tienen los médicos de hoy en día ante los jueces de hoy. Otro ejemplo es aquel que en los últimos años la sociedad médica lleva creando y alimentando un prejuicio enorme contra uno de los alimentos más sanos y mejores que existe, la leche de vaca. Tanto es así que hace apenas 4 años, en un hospital de enorme prestigio de Israel, uno de los más caros y avanzados del mundo, sustituyeron la leche de vaca que llevaban usando durante décadas para alimentar a los bebés recién nacidos por leche de soja, la cual lleva ganando más y más popularidad entre los médicos cuando no es leche, sino un zumo de soja. Lo único que tienen en común con la leche es el color. ¿Qué ocurrió? Aquellos prestigiosos médicos sustituyeron la malvada leche de vaca por la supuestamente buenísima leche de soja, que se suponía sería 1000 veces más sanas para los bebés. Como resultado, 106 bebés murieron en una semana. ¿Por qué? Porque la leche de soja no tiene vitaminas del grupo B que son vitales para los recién nacidos. Y como resultado, murieron de una carencia dificilísima de detectar. El 98% de los niños murieron y el otro 2% solo se salvó porque, por puro milagro, los padres los retiraron a tiempo del hospital. ¿Te has fijado? Miles de prejuicios como ese se mueven en la ciencia médica de la nutrición hoy en día. Es sabido que los errores médicos matan cada año millones de personas. Y sin embargo, la ciencia médica sabe crear el show suficiente para seguir alimentando el prejuicio de que es una ciencia exacta y seguir poseyendo el poder político y legal que posee. Hasta tal punto que en muchos países es ilegal curar a alguien si no eres médico. Pero bueno, ya hemos hablado de ese tema, lo hemos hablado desde el poder anterior de la Eterna Juventud 1, así que no quiero detenerme ahorita en todos esos prejuicios que existen por ahí en la ciencia médica. Simplemente pues quiero que te quedes con la idea y que comprendas, que entiendas que lo que hoy en día dice la ciencia médica sobre nutrición pues no es exacto, no es absoluto, sino que hay muchísimos errores, muchísimos, ¿no? Más que en casi cualquier otro ámbito de medicina, y que bueno, por eso no debes de guiarte por ello. Ok, porque por ejemplo, si tú te dejas llevar por esos prejuicios y haces caso, por ejemplo, a aquello de las calorías o de las vitaminas recomendables por día, ¿no? Que es un prejuicio enorme que se lleva, pues tú estarías cayendo en un gran error, porque eso de los valores recomendados diarios de vitaminas se han tomado de una forma demasiado arbitraria. La forma en que se estandarizaron esos valores recomendados diarios de vitaminas fue por medio de un grupo de soldados de los Estados Unidos, y a cientos de ellos se comenzó a dar más o menos vitaminas artificiales primero, y se observó cómo reaccionaban sus cuerpos. Entonces, cuando la cosa parecía ir mejor, se tomaba eso como un valor óptimo. No sé qué piensas de esto, pero a mí me parece una chapuza de experimento científico. Porque estaban primero usando vitaminas artificiales y segundo, estaban usando a soldados del ejército. Los soldados pues eran personas jóvenes, personas que se ejercitaban, normalmente muy sanas y fuertes. No puede tener ese mismo estándar una persona joven de unos 20, 25 años que hace ejercicio todos los días, que es fuerte, etcétera, con por ejemplo un adulto de 60 o un mismo joven que no haga nada de deporte. ¿Me explico? Entonces realmente esos estándares que toda la gente toma como absolutos, como si... O sea, la gente ni siquiera se cuestiona nunca las cosas, la acepta como verdad, nos acostumbran así. Te dicen algo, lo aceptas, nunca se cuestiona, no hay una capacidad crítica en las personas. Pero por eso te cuento esto, para que tú pienses un poquito eso y te des cuenta, ¿no? Entonces, hoy vamos a comenzar a aprender a llenar esos depósitos del cuerpo por medio del desayuno. Pues como ya se ha dicho, el desayuno es la comida más importante del día, ¿cierto? ¿Y por qué es la comida más importante del día? Porque antes de desayunar tú estabas durmiendo.
lo cual significa que tu cuerpo estuvo más de 8 horas sin consumir ningún alimento ni líquido, ¿cierto? Naturalmente, durante esas 8 horas se gastaron y se perdieron muchos nutrientes, muchas sustancias, ¿no es así? De igual forma que tu automóvil, siendo usado durante 8 horas, gasta gasolina, agua, aceite, etc., tu cuerpo, durante las 8 horas de sueño, también gasta cientos de nutrientes. Y ahora que despertamos, tenemos que reponerlas, ¿comprendes? Entonces, vamos a ver cómo hacemos. Primero que nada, vamos a dividir el desayuno en 5 partes, en 5 desayunos. Entre cada desayuno y el siguiente dejaremos pasar entre 10 y 30 minutos. No te asustes, el desayuno de esos 5 son realmente ligeros y se ha sido así para aprovechar aquel efecto en cascada. Llamamos a este efecto el hecho de que, por ejemplo, cuando tú consumes algún alimento o una vitamina, lo que sea, tú no absorbes el 100% de ese alimento, ¿no? Que también es otro prejuicio que la gente tiene. Ve una pastilla, por ejemplo, que tenga 1000 miligramos, yo que sé, de betacarotenos o cualquier cosa, y entonces la consume creyendo que ya integró 1000 miligramos de betacarotenos a su cuerpo, cuando no es así, porque de esos 1000 miligramos el cuerpo solo absorbe un 10%. Entonces realmente solo está agarrando 100 de esos 1000 miligramos, ¿sí me explico? Entonces dividiremos ese desayuno en 5 partes para poderlo aprovechar mejor. No te preocupes, ese desayuno realmente es muy ligero, cada uno de esos 5. Entre un desayuno y el siguiente vamos a dejar pasar entre 10 y 30 minutos. Nunca menos de 10 minutos y nunca más de 30 minutos, ¿ok? Eso significa que tardaremos en desayunar entre 1 y 3 horas. Con lo cual, entre desayuno y desayuno tendremos que realizar las actividades cotidianas de la mañana, ¿ok? Bien, el desayuno 1. El desayuno 1 consiste en aloe vera, una cucharada sopera de aloe vera, a poder ser de la marca Forever Living Products. A todos los que ya tomaron el avanzado saben por qué recomiendo esta marca, ¿no? Lo vimos en la cura del cáncer. Entonces, por eso recomiendo esta marca nuevamente. A nivel de nutrientes, el aloe vera es muchísimo más completo que los típicos huevos fritos con tocino, que muchos desayunan. El aloe vera contiene cientos de nutrientes necesarios para el cuerpo y que son muy difíciles de encontrar en otros alimentos. Por eso el aloe vera es uno de los superalimentos. En futuros videos voy a enseñar más sobre toda la enorme cantidad de beneficios que tiene el aloe vera. Pero por ahora me voy a limitar simplemente a indicártelo. Entonces lo que tú debes hacer es, justo al abrir los ojos, es tomarte esa cucharada de aloe vera. Es lo primero que debes de tomar, ¿de acuerdo? Después de que tomas esa cucharada, dejas unos 10 minutos para hacer cualquier otra cosa, cambiarte, bañarte, etc. Y entonces después de esos 10 minutos, lo que vamos a tomar es el segundo desayuno. Ese segundo desayuno consiste en una mezcla de 2 cucharadas de miel virgen, como ya sabes, por el video de la cura del cáncer, jalea real, una pizca de jalea real, y 2 cucharadas de levadura de cerveza disueltas en agua magnética, ¿de acuerdo? En esto consistiría el segundo desayuno. Mezclamos 2 cucharadas de miel, 2 cucharadas de levadura de cerveza con agua y le agregamos una pizca de jalea real. Añadido a todo eso, ponemos un imán debajo junto del vaso mientras revolvemos con un tenedor, y entonces ahí tenemos el segundo desayuno, ¿de acuerdo? ¿Por qué este segundo desayuno? La miel fue considerada durante milenios uno de los alimentos de la eterna juventud. En numerosas mitologías vemos cómo los dioses mantenían su vida eterna por medio de tomar cada día bebidas a base de miel. La miel es un superalimento que contiene todos los minerales que el cuerpo necesita, así como innumerables vitaminas, oligoelementos y otras sustancias enormemente beneficiosas para el cuerpo. Así que la miel literalmente llena cientos de esos pequeños depósitos tan necesarios para la eterna juventud. Porque nuestro cuerpo, para llenarlo todo, no es como el carro que tiene solo unos 6 depósitos, ¿no? Nuestro cuerpo tiene más de 6000, ¿no? Entonces la miel tiene una cantidad inmensa de nutrientes que nos llenan varios de esos depósitos, ¿ok? La miel ha sido recomendada también a lo largo de la historia por todas las terapias naturistas, médicos chinos, chamanes y hasta recomendada en la Biblia,
y en otros libros sagrados como la Ayurveda, donde se ensalzan sus propiedades energéticas. Por desgracia, en esta sociedad actual existen muchos prejuicios contra la miel.